Yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en el Departamento de Investigación. Y eso es importante porque precisamente el enfoque de esta charla del día de hoy es muy enfocado hacia la técnica, hacia los métodos que vamos a discutir en el día de hoy, que vamos a darle un barrido general y lo vamos a hacer más desde un punto de vista académico, pero con un interés marcadamente práctico. O sea, hoy lo que vamos a hacer es que les voy a contar por qué les podría interesar a ustedes en sus profesiones aprender tanto de vectores autorregresivos como de análisis de frontera estocástica, que son los dos talleres que voy a estar dirigiendo en la convención en Cartagena el próximo mes de septiembre. Entonces, primero, pues, vamos a comenzar con el tema de vectores autorregresivos. Esta presentación está pensada para una persona que ya ha tenido al menos un acercamiento básico elemental a la modelación de series de tiempo univariadas, es decir, a la metodología Box-Jenkins, a los modelos autorregresivos AR, MA, ARIMA, porque algunas de esas cosas las vamos a retomar acá, pero en todo caso esto está también pensado de hacerlo de una manera muy clara y muy desde el comienzo para que nadie se vaya a perder. Sin embargo, voy a estar pendiente también del chat por si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Entonces, comencemos. Entonces, primero que todo, ¿para qué me sirven los vectores autorregresivos? ¿Para qué me sirven los VAR? Básicamente, cuando uno está modelando series de tiempo, el enfoque tradicional, el enfoque más elemental, es estimar una ecuación, que podría ser, por ejemplo, la inflación en el periodo T, explicarla a través de su pasado. Porque eso, ¿qué me dice la intuición económica? ¿Qué me dice la teoría económica? Sencillamente que esa variable se va a poder explicar a partir de su comportamiento en el pasado. Eso es también muy evidente, por ejemplo, en el mercado financiero. Las personas que trabajan con análisis fundamental, sobre todo, van a concordar conmigo en que el desempeño de hoy va a depender del desempeño que tuve ayer. Y eso, por supuesto, va a describir, va a permitir modelar ese comportamiento en el tiempo de una acción, el comportamiento fundamental que tiene. Ahora, si mi interés no es solamente modelar una variable, sino que es un verdadero sistema de ecuaciones, tengo que pasar a un enfoque diferente, que es una de las opciones es a través de los vectores autorregresivos llamados VAR, Vector Array Regression, por sus siglas en inglés. Y pues bueno, ¿cuál es un ejemplo clásico de este tipo de modelos? La estimación de una demanda. Claro, desde el punto de vista teórico podría pensar uno, pues el precio lo voy a explicar con la cantidad demandada, pero tengo un problema de endogeneidad, porque la cantidad demandada también se determina por el precio. Y entonces, así como hay una afectación de P a Q y de Q a P, se dice que tenemos un problema de simultaneidad, porque ¿qué fue primero, el precio o la cantidad demandada? Así que, pues no va a bastar con que yo estime la demanda para poder hacer esa estimación correctamente. Voy a tener que también tener en cuenta la oferta para tener todo el sistema de ecuaciones y así permitir separar los choques que son propios de la demanda a esos choques que están en la oferta. Y tomándolos en cuenta es que voy a poder corregir ese problema de endogeneidad. Así mi interés sea exclusivamente una sola de las ecuaciones, estimar el sistema completo me va a permitir hacer eso. El siguiente punto que es importante mencionar es que este modelo exige que estemos tratando con variables estacionarias. ¿Eso qué quiere decir? En palabras más, palabras menos, es que las propiedades estadísticas no cambian en el tiempo, que la media permanezca constante, que no cambie en el tiempo, que no haya una tendencia estocástica, bien sea a la subida o a la bajada,
pero es principalmente eso, que esas condiciones estadísticas de media y varianza permanezcan constantes. ¿Para qué me sirve el VAR? Bueno, si bien me sirve para, como les decía, estimar estos sistemas de ecuaciones, el VAR tiene una particularidad bastante importante y es que tiene un muy buen desempeño haciendo pronósticos. Entonces, es un modelo que, pues, al menos en su forma más básica, es un modelo que se acerca mucho a la estadística y poco a la economía. Y esto lo digo básicamente porque en su forma reducida no se está pudiendo identificar cuáles son los choques estructurales. Es decir, que no se le da una explicación a todo lo que está en el término de error. Para darle una estructura, para decir a qué corresponden cada uno de los choques que me pueden afectar el sistema dinámico, tengo que darles una estructura y eso lo veremos al final con el VAR estructural. Ahora, ¿es el VAR el mejor de los modelos? Ciertamente no. El VAR es un muy buen modelo, pero está absolutamente demostrado que los modelos no lineales tienden típicamente a tener un desempeño muy superior en la mejor de las características del VAR, que es el pronóstico. Entonces, ¿para qué estudio VAR? Básicamente porque el VAR tiene una ventaja y es que es un modelo lineal. Al ser un modelo lineal es un modelo más sencillo. Y como es un modelo más sencillo, pues hay un tema muy práctico y es que es hay una complejidad mucho menor en su estimación. Y eso significa que es un modelo más robusto a los cambios. En cambio, si las condiciones en las que estimé mi modelo cambian un poquito, porque por ejemplo hubo un anuncio de la Reserva Federal que tuvo un impacto en Latinoamérica, posiblemente si estoy modelando algo de inflación en Colombia, puede que haya algún problema y este modelo ya no me sirva, mi modelo no lineal, que aunque es más sofisticado, que captura mejor las cosas, pues va a perder su validez inmediatamente. El VAR es robusto a eso, aunque por supuesto tiene un desempeño eh, comparativamente peor. Bueno, y este último comentario, este último ítem, es sobre todo para las personas que trabajan en finanzas. Estos vectores autorregresivos no tienen absolutamente nada que ver con el concepto de valor en riesgo, el VAR que ellos utilizan. Son conceptos totalmente separados, entonces les hago una invitación de, por favor, no confundirlos. Ahora, ya en la práctica, uno que necesita, primero, hacer una prueba de raíz unitaria para asegurar la primera de las condiciones, y es que las variables sean estacionarias. Cuando uno está haciendo modelación de series de tiempo y sencillamente omite este paso, pues puede tener dos consecuencias muy graves. La primera es lo que decimos acá, la regresión espuria. La regresión espuria no es otra cosa que decir que es una regresión que no sirve para absolutamente nada. Es una regresión que no me está diciendo nada del modelo porque está capturando sencillamente una coincidencia matemática que es lo derivado de tener coincidencias en tendencias estocásticas. Entonces, el modelo de ninguna manera me está ayudando a modelar mi variable. Todo lo contrario. Antes me está dando información falsa, por ejemplo, acerca de la significancia de una variable, y lo que yo voy a tener van a ser conclusiones totalmente erróneas, conclusiones que yo no voy a poder afirmar si son ciertas o no, porque sencillamente no está capturándolo de fondo. Si tengo raíz unitaria, tengo que darle un tratamiento especial. El segundo problema de no considerarlo es que si esas variables tienen raíz unitaria,
Y, y en ese caso particular ocurre un caso muy particular que se llama cointegración, también tendría un problema, porque si bien no tendría una relación espuria, una regresión espuria, tendría el problema que estaría omitiendo el término de la cointegración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les voy a poner un ejemplo para aterrizar estos conceptos que son bastante abstractos. Para las personas que no son de Colombia, hay una ciudad muy cercana a Bogotá que se llama Tunja, y les voy a poner un ejemplo. Si el mercado de las papas en Bogotá tiene cierto precio, el mercado de las papas en Tunja también va a ir muy estrechamente relacionado. Seguramente en esa ciudad van a ser más baratos que en Bogotá, sin embargo, nunca se van a apartar mucho el uno del otro, básicamente por el concepto que en economía llamaría uno arbitraje. Es decir, si en un lado está muy caro, pues la gente va a comprar en el otro lado para así ir compensando. Y eso significa que vayan cointegradas, que vayan juntas, que por supuesto no son variables idénticas, pero que su movimiento va a ser conjunto, que el movimiento del uno va a afectar al otro. Eso es la cointegración. Cuando eso es así, y por supuesto tienen raíces unitarias, que es el motivo por el cual se dice que están integradas cada una de ellas, eh, para poder modelar esa relación de cointegración correctamente, tengo que formular todo un mecanismo de corrección de error, como se llama eso en la literatura especializada. Y, por supuesto, si yo estoy omitiendo la prueba de raíz unitaria, no voy a poder conocer que tengo que acudir a ese método de formular un mecanismo de corrección de error. Luego voy a tener un problema de variable omitida en ese caso particular. Frente a este mismo punto de la escogencia entre un VAR o un sistema integrado, que digamos el equivalente del VAR en el mundo de las raíces unitarias se llama el VEC, el Vector Error Correction, el vector de corrección de error. Entonces, esta distinción entre estos dos modelos me va a permitir modelar correctamente las variables, dependiendo si son estacionarias, que les repito, significa que sus propiedades estadísticas no cambian en el tiempo, o si están integradas, es decir, si tienen una raíz unitaria y además están cointegradas. El vector de corrección de error se utiliza cuando están cointegradas. Ahora, ¿qué pasa? Si hay raíz unitaria, pero no están cointegradas, es decir, ambas tienen raíz unitaria, pero no hay ningún mecanismo ni de arbitraje ni de ninguna otra manera que haga que esas variables se muevan conjuntamente. Sencillamente, para eliminar ese problema de la regresión espuria, lo que voy a hacer es que voy a estimar un VAR en diferencias. Ahora, si no tiene ninguna de las raíces unitarias, nos quedamos con el modelo VAR básico, es decir, un VAR en niveles. Ahora, ¿para qué me preocupo yo de hacer un sistema de ecuaciones tan complejo como un VAR? Básicamente porque tiene tres cosas muy importantes. La primera es las bondades en pronóstico. El VAR me va a servir muy bien para hacer pronósticos. Sin embargo, no, por supuesto, no me va a dar una estructura, no me va a decir por qué, ni me va a dar ponderaciones que yo las pueda interpretar como lo haría en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, pero sí me va a dar el número. Me va a decir, la inflación el próximo mes es tanto, el rendimiento que va a tener esta acción es tanto, la demanda proyectada en mi empresa para el próximo año es tanto, y eso me lo va a poder decir el VAR con cierta robustez muy importante. Que les repito, si bien podría haber otros modelos, otros esquemas
más sofisticados, el VAR es muy sencillo de estimar y este taller, como lo vamos a manejar en Cartagena, lo vamos a hacer en Ibius y se van a dar cuenta que es verdaderamente muy sencillo. Ahora, las otras dos cosas importantes que se pueden hacer con el VAR es primero construir lo que se conoce como la función de impulso-respuesta y entonces que me permite hacer análisis de cierto tipo de simulación. Entonces, si por ejemplo dentro de mi sistema de ecuaciones está el precio del petróleo, yo podría decir, bueno, si hay un choque a ese precio del petróleo del 5%, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con el producto? ¿Qué va a pasar con la oferta? Y este modelo me va a decir el impacto inmediato y me va a decir cómo va a ir evolucionando ese impacto de ese choque, bien sea positivo o negativo, en el tiempo. Y eso es algo sumamente valioso, por eso normalmente en los departamentos de modelos macroeconómicos de los bancos centrales, cuando están haciendo modelos de equilibrio general dinámico estocástico, utilizan esto para pasar del modelo teórico a mirar cuáles serían las implicaciones de política. Por ejemplo, si aumento la masa monetaria en un 3%, ¿qué me va a pasar con la inflación? El vector autorregresivo me puede dar esa respuesta. Y la segunda cosa que me permite hacer un VAR es la prueba de causalidad de Granger. Esta causalidad, les pido su atención, que es una causalidad que está definida en el sentido de Granger, no es tal vez el sentido que uno podría darle en la relación de causalidad que uno le daría en la econometría tradicional, sino que esta causalidad en el sentido de Granger se lee así. Se dice que una variable X causa en el sentido de Granger a una variable Y si X me ayuda a pronosticar el comportamiento de Y. Es decir, en últimas, lo que me hace la prueba de causalidad de Granger es decir, ¿será que esta variable me sirve, me ayuda a pronosticar el comportamiento de otra variable? Eso me da una prueba estadística muy sencilla, pero muy útil. Y para terminar con el tema de los vectores autorregresivos, voy a hablar muy brevemente de las principales dos extensiones que tiene el VAR. La primera se conoce como VARX, que es el VAR con variable exógena, y es sencillamente, si yo tengo un sistema de ecuaciones, pero también necesito variables exógenas que, que me pueden explicar en el modelo, sí, pero que sin embargo no tienen el problema de endogeneidad, porque por ejemplo solamente afecta a una de ellas como una variable exógena, pues sencillamente puedo meterla en el modelo en un VARX sin ningún problema. Sin embargo, haciendo la anotación que toda variable exógena se tiene que introducir rezagada porque si no necesitaría una ecuación adicional para poder estimarla. Y la segunda es un VAR estructural. El VAR estructural entonces me va a identificar los choques estructurales, es decir, que me va a permitir pasar de una estructura teórica a una estructura empírica directamente, porque esas ecuaciones que me resultan, por ejemplo, de un modelo de equilibrio general dinámico estocástico de los famosos DSG, pues sencillamente esas ecuaciones de estado estacionario yo las voy a poder estimar directamente. Y bueno, aquí me están haciendo una pregunta por el chat y con eso concluyo esta sección. Y es si para hacer el análisis estructural de inflación con la base monetaria, no bastaría con hacer un análisis de regresión múltiple. Y esta es una pregunta muy importante porque precisamente esta es una de las, de las características de los modelos VAR. Y es básicamente
los modelos de regresión múltiple no se pueden utilizar en este caso por el problema de endogeneidad. ¿Por qué? Porque la inflación me está causando decisiones de política sobre la base monetaria y la base monetaria a su vez es causante de la inflación. Así que eso es un problema de endogeneidad totalmente clásico que se puede ver claramente desde el punto de vista teórico en la ecuación cuantitativa del dinero, donde la masa monetaria del dinero va a depender de la velocidad, bueno, entre otras cosas, entre la velocidad la velocidad del dinero, G, que es el crecimiento del producto, y la inflación. Bueno, me hacen una contrapregunta bastante interesante. Si podría usar variable instrumental. Pues sí, es una alternativa viable. Ahora, encontrar para ese caso particular un instrumento es sumamente complicado. Seguramente si encuentro un instrumento voy a tener los mismos problemas de endogeneidad, porque finalmente no voy a poder identificar los choques y voy a quedar exactamente con el mismo problema. Así que el VAR es una alternativa muchísimo más sencilla por, por decirlo de paso, que hacer un modelo de variables instrumentales. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema de la charla del día de hoy, que es el análisis de frontera estocástica. En Cartagena, este no lo vamos a hacer en IBIUS como lo vamos a trabajar en el VAR, sino que lo vamos a trabajar en Stata. Entonces, primero que todo, ¿qué es y para qué me sirve a mí el análisis de frontera estocástica? Bueno, primero que todo, el análisis de frontera estocástica es una técnica econométrica. Esa es la característica principal, porque al final voy a hacer una comparación con su alternativa mucho más utilizada, mucho más conocida, mucho más tradicional, que es el análisis envolvente de datos. Vamos a mirar punto a punto cuáles son las ventajas de hacer el análisis de frontera estocástica frente a otra metodología. Pero este análisis de frontera estocástica me sirve para estimar eficiencia, básicamente. La eficiencia de una unidad productiva, sea esta una empresa, una industria, una región, un país, varias sucursales de la misma empresa, lo que yo quiera comparar. Es un tema de eficiencia. Su principal característica derivada de ser una técnica econométrica es que me va a poder separar el ruido que es puramente estadístico, es decir, ese error de la regresión que es sencillamente la parte puramente estadística de un componente de ineficiencia, que eso sí va a estar totalmente identificado. Y entonces eso me va a permitir construir una frontera de eficiencia técnica, es decir, una frontera de producción, una frontera de costos, una frontera de beneficios. ¿A qué me refiero con eso? Sencillamente voy a ver qué tan eficientemente está produciendo mi empresa. ¿Y eso cómo lo entiendo? Sencillamente, ¿qué tan lejos está del potencial? Si yo podría producir más con los mismos insumos que tengo. Luego les voy a mostrar una gráfica, este punto en particular, que la eficiencia técnica va a ser en donde se va a centrar nuestro análisis en Cartagena. Asimismo, si la frontera de costos me va a decir si con el nivel de producción que tenga yo podría producir esa misma cantidad, pero más barato, sencillamente haciendo diferentes combinaciones de mis insumos. Y por último, también se puede construir la frontera de beneficios, es decir, la frontera de ganancias, que tanto me podría estar ganando y cuánto me estoy ganando. Es decir, ahí me va a decir cuál es el potencial de ganancia que tengo. Y el análisis de frontera estocástica, esa es una característica importante, existe tanto en el corte transversal, es decir,
tomar una foto de la situación, por ejemplo, de las 3 o 4 sucursales de mi empresa en el 2014, o puedo hacer un panel. Cojo esas mismas 4 sucursales, pero las analizo desde el año 90 hasta el año 2014. Bueno, ¿para quién resulta útil esta técnica? Bueno, por supuesto es el sector privado, las empresas y el sector financiero ven la frontera estocástica como algo bastante inmediato, ¿no? Porque me puede decir qué tan eficientemente estoy en procesos productivos, en procesos de costos o incluso en la misma ganancia. Pero esto también tiene otras aplicaciones bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, las autoridades de regulación. Este análisis ha sido ampliamente utilizado para medir eficiencia de sectores públicos, en especial en contextos de privatización de los servicios públicos. Y ya pensando no en autoridades regulatorias, sino en el sector público en general, aquí en Colombia hay un trabajo que me parece sumamente importante y que es un documento de consulta bastante bueno. Es un trabajo de Ligia Melo, Ana María Iregui y Jorge Ramos del Banco de la República, que hacen el análisis de frontera estocástica para el sector educativo en Colombia. Es decir, están viendo qué tan eficientes son los colegios en Colombia. Por supuesto, esto tiene unos retos bien interesantes, empezando para definir qué viene siendo un insumo en la producción, entre comillas, en el sector educativo, como asimismo en el como asimismo cuál viene siendo los productos, entre comillas. Ahora, veamos en una gráfica qué es esto de la frontera estocástica. Supongamos que A, B, C, D y E son sucursales de una misma empresa. Por ejemplo, una está en Bogotá, la otra está en Lima, la otra en Santiago, la otra en Brasilia, en Ciudad de México, bueno, en Caracas, en fin. Esto aquí me está haciendo una relación de cuántos insumos estoy utilizando para producir tantas cantidades del producto. Por ejemplo, la empresa D, el punto D, me está mostrando que con 2 insumos está produciendo 2 de producto. En cambio, la empresa B con 3 de insumo está produciendo 5 unidades del producto. Resulta evidente que B es más eficiente que D. Y esta línea de acá me va a mostrar entonces la frontera de posibilidades de producción, que vendría siendo la frontera de eficiencia técnica, como se llamaría en esta literatura particularmente. Entonces, esta técnica lo que va a hacer es medirme qué tan lejos está este punto E con respecto a la línea, con respecto a la frontera, que es el potencial máximo que se puede alcanzar. Vemos entonces que A es totalmente eficiente, está produciendo con todo su potencial, lo mismo pasa para B y para C, pero D y E van a estar alejados de su potencial. Entonces, esta técnica es sumamente útil en la medida que también me da información de cómo podría llegar yo a esa producción. De pronto puede ser utilizando más máquinas y menos trabajadores o viceversa. Por poner el ejemplo clásico con los 2 factores de producción típicos de microeconomía. Ahora, ¿cómo se ve una regresión típica de este análisis de frontera estocástica? Es algo realmente sencillo, no es algo tan alejado de lo que vería uno en mínimos cuadrados ordinarios. Por supuesto, tiene sus anotaciones metodológicas bastante importantes y que miraremos con detenimiento en Cartagena. Acá solamente quería traerles un ejemplo particular donde aquí se está mostrando una especificación
Entonces, en donde pues beta 0 va a ser el intercepto de la regresión común y corriente. Beta n van a ser los parámetros dependientes. Como recordarán entonces, es estos betas que son los betas de interés, o sea, los parámetros que me van a estar hablando a mí de la estructura que tienen los insumos frente a la función de producción, a la frontera de producción. XNI, aquí está en forma logarítmica, entonces va a ser el enésimo insumo del iésimo productor. Aquí entonces estamos frente a un modelo de corte transversal, porque estamos mirando los, por ponerles un ejemplo, con respecto a lo anterior, que aquí solamente se está usando un insumo, entonces sería un solo insumo para 5 productores, para 5 individuos, para A, para B, para C, para D y para E, de un solo insumo. Y estos dos puntos es lo que me va a hacer la diferencia con las otras alternativas para llevar a cabo este análisis. Este omega i es el error que es puramente estadístico, que es propio de las regresiones. Este, digamos, no me preocupa, pero este UI va a ser un componente no negativo de ineficiencia. A partir de este UI es que se va a construir esta medida de qué tan lejos está E de A, por ejemplo. Qué tan lejos está una empresa particular de su frontera de producción. Y para terminar este análisis, como les decía al comienzo de esta sección, voy a hacer una comparación muy breve del análisis de frontera estocástica con el DEA, el análisis envolvente de datos. Entonces, la primera ventaja es que el DEA no es la primera desventaja del DEA es que es no paramétrico. Es decir, que no me da información sobre qué insumo tiene, qué insumo podría modificar yo para llegar a la eficiencia. No tiene esa información porque sencillamente no hay parámetro. El segundo punto es que es sumamente sensible a la definición de insumos y productos, es decir, que los resultados cambian sustancialmente dependiendo de cómo estoy entendiendo yo de qué es un insumo y qué es un producto. Claro, en algunas aplicaciones este es un ejercicio trivial, pero por ejemplo, si lo estamos haciendo en el sector financiero, es bastante complejo definir qué es un insumo para la producción de un servicio financiero y en general para la industria de prestación de servicios y no del sector real de manufactura, por ejemplo. La tercera desventaja del DEA frente al análisis de frontera estocástica es que no puede identificarse la mejor especificación. Es sencillamente que yo puedo hacer diferentes modelos, pero yo entre ellos no los voy a poder comparar y ver cuál es el que mejor está capturando el comportamiento de mi empresa. Entonces voy a tener incertidumbre acerca de cuál va a ser el mejor modelo para utilizarlo. Y lo que es, sobre todo en Latinoamérica, es que es típicamente no estocástico. Entonces, sencillamente toman como si dentro del proceso de producción todo se produciera exactamente igual y que no me diera ningún tipo de incertidumbre ni de defectos. Sobre todo si hay ingenieros de producción dentro de los asistentes, entenderán esto muy bien que por más que lo haga una máquina no significa que todas las unidades producidas van a salir perfectas. Siempre habrá algún bache con defectos, con esto, no sé qué. Y ese tipo de cosas los puede capturar el análisis de frontera estocástica, pero el análisis típico de envolvente de datos dejaría este elemento por fuera y sencillamente lo ignora. Bueno, esta fue la presentación básica de los dos talleres que voy a estar dirigiendo en Cartagena. Por supuesto, aquí tuve que ser muy concreto y muy breve. En Cartagena lo miraremos con mucho más detalle y sobre todo
en torno a un ejemplo práctico para que estos modelos no se queden solamente en esa parte abstracta y teórica, sino que lo miremos a propósito de ejercicios particulares donde pueden mirar con datos concretos cómo funcionan estas técnicas tanto en Nibius para el caso de los vectores autorregresivos como el análisis de frontera estocástica en SAT. Así que a partir de este momento quedo abierto para preguntas en el chat y les agradezco mucho su atención en el día de hoy.